En el conocimiento de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Gloria a Dios, aleluya, porque gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, de ahí vamos a traer la palabra de Dios que nos dio para esta tarde o para esta noche. Gloria a Dios. Ahí vamos a poder ver cómo el apóstol Pablo se sintió cuando supo cómo andaba el pueblo de los Corintios, qué es lo que sintió él. Y rápidamente los exhorta. Y me estaba leyendo esta palabra de Dios y me interesó bastante, porque no solamente defiende su apostolado, sino les trae un mensaje de seguridad para que se afirmen en el Evangelio el pueblo de Corintios en ese tiempo. Ya hoy, hermanos, es para nosotros, gloria a Dios, para que nosotros también nos afirmemos, gloria a Dios, y que si llegamos a pensar algo de algún pastor o de los pastores, tengamos cuidado con aquello que podamos nosotros pensar mal. Siempre debemos de honrar y ver que el pastor o los pastores son hijos de Dios también y están puestos por Él para que traigamos la palabra. Hay pastores que han sido puestos por el hombre, pero también traen la palabra. Gloria a Dios. Dios, lo importante, que traigan el mensaje de la salvación. Y vamos a leer los primeros dos versículos para introducirnos en el mensaje que Dios nos ha dado para esta noche, hermanos. Y la palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Gracias, Padre, por su palabra, mi Dios. Ahora le ruego, Señor, que derrame de su Espíritu Santo, no solamente sobre sus siervos, sino sobre todo su pueblo, mi Padre, para que al escuchar la palabra, Señor, que viene de usted, mi Dios, se puedan afirmar, Señor, y se acrecienten más en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, para poder vencer todos los obstáculos, Señor, que hay, Padre de la gloria. Hay ahorita mucha perdición, Señor, y por eso necesitamos, Padre, alimentarnos de su palabra para ser fortalecidos a través del Espíritu Santo, por lo cual lo pedimos de esa manera, mi Padre, para poder seguir adelante. Que al abrir mis labios, mi boca, Señor, me sea dada palabra suya, mi Padre, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Fíjense de qué manera les habla aquí al pueblo de Corintios. El pueblo de Corintios era un pueblo que creyeron en Jesucristo, pero también con facilidad se desviaban, con mucha facilidad se desviaban del verdadero evangelio, porque les gustaba escuchar a otros y rápidamente iban perdiendo la noción de lo que es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso aquí les dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, tolérenme. No importa que me digan que estoy loco, dice el apóstol Pablo, pero tolérenme. Y al tolerarlo es, escúchenme, escuchen lo que yo les digo, lo que les estoy mandando decir a través de esta carta. Y nosotros, mis amados hermanos, en este tiempo como pastores, también necesitamos que se nos tolere un poco, porque quizás a veces somos toscos en el hablar, quizás a veces somos un poquito toscos, no sabemos endulzar la palabra, dejamos que la misma palabra sea la que produzca en cada uno de ustedes la fe que se necesita para poder ser salvos. La fe que se necesita para poder alcanzar el objetivo que tenemos, que es la vida eterna. Para poder llegar a creer
que Dios nos sana, tanto corporalmente, físicamente, como espiritualmente. Si en alguna manera como pastores nosotros a veces y quizás apegados a lo que dice la palabra, parece como que exageramos y hay gente que nos dice, cuando estábamos en la radio aquí, nos decían que estábamos locos. Ojalá y esa locura llegara a ellos, porque esta es locura de Dios, porque es palabra de Dios la que estamos hablando, no es palabra carnal, para que la locura fuera de la carne, no. Así como dice el apóstol Pablo, los celo con celo santo, porque es de Dios, así nosotros también. Cuando exhortamos es porque les amamos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios la que les estamos hablando. Y el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, fíjese. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se apegaba estrictamente a las cosas de Dios. No dejaba que el diablo lo tentara y empezara a usar el yo creo, o el yo pienso, o el yo de él, sino que lo celaba con celo de Dios porque les hablaba como es la palabra. Les traía el verdadero mensaje de salvación. A veces exhorta muy duro, pero también a veces te habla con mucho amor porque nos ama. Y aquí dice que nos cela con celo de Dios porque hay un propósito. Dice, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Cuál era el propósito? Presentarnos, decirnos el por qué. ¿Por qué nos celaba? Porque hemos sido desposados con un esposo. Desde el momento en que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido desposados con Él. Es como cuando la mujer entra en matrimonio con el hombre, es desposada con ese hombre. Así Dios, el Señor Jesucristo, nos ha desposado para con Dios a través de Él mismo. Amén. Y por eso les está hablando de esta manera y les dice, os he desposado con un solo esposo. Y luego dice el propósito que tenía para presentarlos, gloria a Dios, como una virgen pura a Cristo. De manera que, ¿cómo debemos de estar? Si aquí les está hablando a los corintios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya andaban mal, ya andaban siguiendo a otras personas, otros evangelios, otras costumbres. Por eso, pero él les habla porque Él quiere presentar una iglesia pura, como dice la palabra, sin arruga y sin mancha. Por eso Él les habla. Pero siempre pasa eso cuando dejamos nosotros que el enemigo se filtre en nuestras vidas, que empiece a formar parte de nuestras vidas. Y muchas veces, amados hermanos, todo eso sucede cuando nos ponemos a escuchar a otros pastores o a otros evangelistas o a otras personas que hablan de la palabra de Dios, pero la tuercen. Y el apóstol Pablo hace mucho énfasis en sus epístolas y en sus cartas sobre ese tema, de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos maestros. Y aquí vamos a ver algo muy importante, que él luego toma cartas en el asunto. Él no anda con rodeos, él luego les habla directamente. Por ejemplo, el versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gloria a Dios. Y aquí ya les está advirtiendo. Temo, dice, que ya se estén perdiendo. Y que si ustedes están prestando oídos a eso de alguna manera, los están engañando y los están extraviando, llevándolos en pos de una doctrina adulterada. Por eso aquí les dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, gloria a Dios, dice, de alguna manera vuestros sentidos también sean extraviados
y acepten, desde luego acepten que todo lo que están hablando esas personas. Y si hay muchos hermanos que vienen a una iglesia y sí, pero luego están oyendo a otros y dicen, no, sí, mira, ¿ves? Te digo, no, y empiezan a extraviarse. Por eso dice, de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados. ¿Por qué? Porque el diablo es muy sutil y utiliza también a aquellos falsos pastores para engañar a la gente. Pero engaña a la gente que está débil en el conocimiento de la palabra de Dios. Aquellas personas que no viven la palabra, que la escuchan y sí, la aceptan, pero no la viven. Porque si la vivieran, rechazaran esas doctrinas. Por eso cuando alguien vaya y le empiece a hablar a usted de otra manera, dígale gracias, pero no tengo tiempo para escucharlo. Por favor, retírese. Así sencillo, no tiene que echarles o decirles ustedes esto, lo otro, no. Sea católico, sea mormón, sea testigo de Jehová, sean del séptimo día, no le hace. Usted nomás así, por favor, no acepta otra doctrina. Ya, se tienen que ir a decir usted que no la acepta, ya se van. Porque si damos pie a que, pues ¿dónde dice esto? Ah, entonces ellos son bien hábiles, el diablo es bien sutil, les enseña un versículo, mira lo que dice aquí. Y el otro dice, ah, es cierto. ¿Sí? Pero no les dice lo que sigue, o por qué dice ese versículo antes del versículo, ¿qué decía antes de ese versículo? No se los dicen, les leen exclusivamente ese versículo para engañarlos. Por eso el apóstol Pablo dice, te amo, gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces tenemos nosotros que ver que no caer nosotros en lazos del diablo, porque sí podemos caer, hermanos. Lamentablemente hay muchas mentes muy débiles que fácilmente se dejan dominar. Gloria a Dios. De manera que, hermanos, si nosotros podemos darnos cuenta que Eva fue engañada, el diablo la convenció fácil y perdió lo que ya tenía ganado. ¿Cuándo? Cuando comió de lo que le dijeron que no debía de comer. De eso, la desobediencia. Desobedeció lo que Dios le dijo. Gloria a Dios. Y si usted sabe dónde está eso, está allá en Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Ahí está donde como el diablo engañó a Eva. Gloria a Dios. Y así también puede engañarnos a nosotros, amados hermanos, pero no nos dejemos engañar nosotros por el enemigo, gloria a Dios. Y el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y hay muchas personas que toleran todo lo que les dicen. Y luego después aprenden a decir, no creo yo que sea así. ¿Por qué? Porque ya les metieron la duda. Ya les enseñaron de otra manera y van en pos de la mentira y del engaño, siendo seducidos por el enemigo a través de aquel que les está hablando. No nos dejemos engañar, hermanos. No hay otro evangelio más que el que está escrito aquí. No hay otra verdad más que es Jesucristo. No se crea usted de aquel que le dice que es mentira lo que estamos nosotros predicando, porque nosotros les predicamos con la palabra. Les decimos, aquí dice, aquí está. Nosotros, los que predicamos aquí en este lugar, no andamos usando el yo de nosotros, el yo creo, el yo pienso, el yo digo. Ni nunca también nosotros nunca les vamos a decir, usted no crea esto. No, no crea lo que no está escrito aquí.
Si alguien le dice a usted, como los testigos de Jehová, que hay muchos versículos que dicen que no, son apócrifos, quién sabe cómo se pronuncia la palabra, o sea, que no tienen nada que ver, que eso lo puede uno ignorar. ¿Se da cuenta? Y hay gente que dice, sí, pues ¿para qué? No, eso no tiene caso verlo. Hay quienes dicen, es que eso no es para nosotros, entonces ¿para quién es? Si nos están hablando a nosotros, los que antes andábamos sin Dios y sin esperanza, y a hoy que ya hemos sido salvos, nos siguen hablando, ¿para qué? Para que conservemos esa salvación, que era la preocupación del apóstol Pablo, que los corintios estaban perdiendo, y es la preocupación de nosotros los pastores, ver cómo muchos se están perdiendo, se están volviendo otra vez a lo que eran antes. Entonces, tengamos mucho, pero mucho cuidado, gloria a Dios, porque viene alguien y les empieza a hablar y a decir, no, mira, aquí está, y traen hasta libritos donde dicen, no, mira, fíjate, aquí lo que dice, mira, aquí está. Los testigos de Jehová son muy hábiles, usan mucho la literatura. Necesitamos ser bien nosotros, bien listos para no dejarnos engañar por ellos. Ya, si usted sabe algo de la Escritura, se puede defender. Pero si usted no sabe mucho, nomás díganles, gracias, pero no acepto esa propaganda o eso que usted me está diciendo o esas palabras o lo que usted le quiera decir según lo que le estén diciendo. No lo acepto yo. Así que por favor, con permiso, y retírese. No los pase para su casa, porque después no los va a poder sacar de ahí, porque lo van a estar visite y le llevan textos y le llevan esto y le dicen lo otro, mire aquí y que mire acá. Y como ahora ellos también, para poder engañar a la gente, están agarrando partes de la doctrina que nosotros predicamos, que es la verdad, ellos también muchos de ellos están diciendo que Cristo perdona pecados, que vino al mundo para perdonar los pecados, para de esa manera irse introduciendo. Y usted puede decir, pues es lo mismo que nos dicen en la iglesia, pues ¿para qué vamos allá? Mejor aquí. No es así, porque ahí están introduciendo ellos una parte, pero lo siguen con otra, que es lo que ellos quieren que usted aprenda. Para ellos no hay infierno. A hoy Jesucristo ya es el perdonador de pecados. Antes no era. Es un profeta más, era lo que decían ellos. Yo se los he dicho y se los he recalcado. Ustedes pregonaban esto y esto. Y también les he dicho hoy que me dicen, es que Cristo vino a perdonar pecados. ¿Y para qué perdona los pecados? Digo, ¿eso qué privilegio les da? Esperando que me digan, no, pues pasan a ser hechos hijos de Dios, o ya son salvos. Y no, pues es que ya Cristo les perdona los pecados, ya no tienen más nada que hacer. Entonces ustedes ya reconocen a Jesucristo. Y digo, entonces ustedes son testigos de Jesucristo, y es donde no les gusta. Entonces ustedes no son testigos de Jehová, son testigos de Jesucristo, porque usted me está hablando de Jesucristo. No, pero somos testigos de Jehová. Bueno, entonces hay que quede. No alegue, no se ponga a discutir, nada de eso. Simplemente hasta allí y ya. ¿Por qué? Porque como lo dice el apóstol Pablo, bien que lo toleran. Y hay gente que lo tolera, les gusta estar escuche, y luego al último, pues sí es cierto. No, hermanos, no se crean ustedes de todas esas cosas, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos está advirtiendo Él que no toleremos nada de eso. Gloria a Dios. El versículo 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y el 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo, os lo hemos demostrado. Defiende su apostolado. Aunque es tosco en la palabra, él demostró en ese tiempo
que él tenía lo que Dios le estaba dando, no lo del hombre, sino lo de Dios. Por eso en muchas partes él habla acerca de que él no recibió el apostolado por parte de hombre, sino por Dios. Y ahí los apachurra, ahí los aplaca, porque es cierto. Ahorita el hombre es el que está dando el pastorado, está dando que seas apóstol, que seas maestro, ¿no? Tienes que ser llamado por Dios. Si tú te pones a leer la palabra de Dios y empiezas a sentir el deseo de traer una porción o algo, hazlo. Y tú mismo ahí en tu casa, donde estés estudiando la palabra de Dios, agarra un cuadernito y empieza a sacar tus puntos. Mira, aquí dice esto, es por esto. Y luego lo compruebas con otra escritura a donde te mande allí la palabra de Dios. Y vas sintiendo ese deseo, hazlo. Si Dios te llama, hazlo. No hagas lo que yo sentía el deseo de predicar, pero decía, no, yo no. Y hasta que Dios me jaló bien a bien y ya, pues ni modo, no me pude hacer para ningún lado, sino que seguirlo. Y lo sigo todavía, porque pues Él es el que me sostiene, Él es el que me libra de todo. Así es que tengo que seguir adelante. Pero aquí el apóstol Pablo, gloria a Dios, defiende su apostolado, gloria a Dios, ¿verdad? Porque dice que pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, ya que él, pues Dios le dio palabra, Dios le daba todo, y aparte de eso él tenía un estudio que había tenido grande, porque él estudiaba los pies de Gamaliel, un maestro, y conocía la palabra bien. Por eso decía que él adelantaba mucho a sus contemporáneos en las cuestiones de la palabra, pero era en la carne. Por eso cuando los sacerdotes de aquel tiempo le decían, estos están blasfemando porque dice aquí esto y esto, órale, tráetelos a descuartizarlos, o a matarlos, o a castigarlos según. Por eso lo reconoce, dice antes, por la ignorancia que en mi corazón hacía esto, más a hoy, que el Espíritu Santo fue en él, lo cambió completamente. Y qué hermoso es cuando Dios te cambia por medio de Jesucristo. Sientes ese cambio. Ya no quieres hacer aquello que antes hacías. Entonces, ya cuando sientes ese cambio, es porque el Espíritu Santo ya te está redarguyendo. Ya está en ti. Quieres hacer algo y te detienes. Porque el Espíritu Santo que está en ti te frena. No lo hagas. No lo hagas, porque tú ya no eres el de antes. Hoy has sido cambiado. Vive la vida que la palabra de Dios te dice. Y nosotros tenemos que hacerlo de esa manera, hermanos, porque si no, cuidado, gloria a Dios. Así es que, y en todo dice, en conocimiento, en todo y por todo lo que lo hemos demostrado. Así es que era tosco para hablar, era muy tosco. Pero en conocimiento de palabra, el conocer las escrituras del Antiguo Testamento de arriba abajo, por eso podía hablar. Porque cuando Dios lo llama, pues tuvo que hacerlo tal y como decía la palabra. No hacerlo como le ordenaba el hombre, o sea, los sacerdotes. Amén. Que me gusta mucho aquí donde defiende su apostolado el apóstol Pablo. Pero la humildad de Pablo se manifestó siempre, hermanos. Fue humilde, a pesar de la sabiduría que Dios le dio, fue humilde. Y fue castigado duramente por el enemigo, lo trató muy duro. Y Dios lo permitió para que él se doblara y comprendiera que solamente el poder de Dios lo podía librar de todo aquello que le venía. Y el Espíritu Santo se lo hizo saber. Y por eso se doblegó él, gloria a Dios, porque no era como él pensaba, sino era como decía la palabra de Dios.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. En Hebreos me parece que es, a ver, no, en Efesios. Gloria a Dios, trae una lectura aquí, pero sí, en Efesios 5, vamos a ver Efesios 5, respecto a lo de que nuestro Señor Jesucristo nos está preparando, porque quiere una iglesia pura y sin mancha. Efesios 5, a ver, aquí está Efesios 5. Aquí está, Efesios 5, miren, como ya vimos lo que dice ahí, gloria a Dios, en el versículo 2, ¿verdad? Que dice, porque con celo de Dios y os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora miren lo que dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo del 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese bien, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se da cuenta? Mi Señor Jesucristo mismo nos preparó, por eso nos limpió de pecado, nos lavó con su sangre preciosa. Cuando nosotros le dijimos que nos perdonara, fuimos limpios de todo pecado. Y así ya Él puede presentarse a sí mismo una iglesia pura, sin mancha ni arruga. Y cuando Él venga, que así nos encuentre, hermanos, para que cuando suene la trompeta y Él venga, podamos ser levantados. Porque si no estamos así, hermanos, como nos dice el pastor hermano Sergio, aquí nos vamos a quedar. Si estamos en pecado, aquí nos vamos a quedar. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que seguir adelante, no dejando de venir a la iglesia, como dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, no, sino por el contrario, reunirnos más y más y más y escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Para qué? Para poder nosotros estar seguros que si Cristo viene, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. De lo contrario, hermanos, aquí nos vamos a quedar, gloria a Dios. Pero también la palabra de Dios, en el versículo 7, dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fuesen enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salarios para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravosos. La humildad no se jacta. Yo he estado leyendo mucho las epístolas del apóstol Pablo. No fue un hombre jactancioso que se jactara de, como ahorita. Yo estudié 10 años en tal parte, que este y el otro, en el seminario, que allá y que acá. ¿Qué me van a enseñar? Hay evangelistas que así hablan. A ese no le creas, si ni estudios tienen. ¿De qué sirve el estudio cuando se está en pecado? No sé si ustedes se habrán dado cuenta, hermanos, de que muchas iglesias de hace años para atrás, si ustedes estaban más chiquillos, más jóvenes,
se hicieron grandes iglesias y en qué han terminado. Ahí está, por ejemplo, Paulino Bernal, que llegó a tener hasta avión jet propio. Pero ¿cómo sacaba dinero? Y ahora, muy poquitos son los que lo siguen ya. ¿Por qué? Si hubieran sido de Dios, estuvieran más llenos, hubiera más. Pero cuando uno persigue la fama o el dinero usando la palabra de Dios, cuidado. Cuidado, porque Dios te deja que la prediques, porque hay personas que verdaderamente aceptan a Cristo y quieren vivir de acuerdo a su palabra. Pero muchos se perdieron, hermano. Muchos se han perdido por haber creído tanto en lo que hablaba él. Y sus hermanos también. Parece que hay un hermano de él o un hijo de él, no sé quién, que también anda predicando la palabra, pero parece que está más apegado a la palabra de Dios. No, yo casi no lo he oído. Pero vamos a seguir adelante, hermanos, en lo que es el apóstol Pablo. Él defiende su apostolado, gloria a Dios. Y luego la humildad de nuestro hermano se hace manifiesta cuando él, gloria a Dios, no busca sacar dinero para él o para sobrevivir. ¿Por qué? Porque Dios tocaba los corazones de aquellos otros hermanos de otras iglesias y si venían solitos, venían y le daban sin que él les pidiera. Por eso dice, los hermanos de Macedonia me dieron. Sin que él les pidiera. Porque Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros que demos con alegría, porque Dios es amador alegre, no por necesidad ni por, pues sí, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacemos porque a ver si nos dan más, recordando lo de Paulino que decía, si tú das $100, el Señor te los va a multiplicar y te va a dar 100 veces más. Pues claro que mucha gente inocente, pues creían, y nunca, ¿cuándo? Sí, pero lamentablemente, pues ellos le van a dar cuenta a Dios. Ya sabrá, ojalá y se arrepientan, porque hasta eso, fíjate, que tienen la oportunidad de que si se arrepienten verdaderamente de todo lo que hablaron o hicieron, son salvos. Porque esa es la promesa de Dios. Entonces, pero ¿cuántos están muriendo ya que mueren de repente? De modo. Entonces podemos ver de aquí que la humildad de nuestro hermano Pablo es manifiesta de esa manera. Y declara quiénes suplieron sus necesidades, ahí en el versículo 9, gloria a Dios. Pero luego viene una advertencia, hermanos, ahí viene una advertencia y tenemos que ver lo que en el versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo hago y lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Por qué? Porque se glorían mucho. Ustedes, no sé si se habrá fijado en la televisión, pues en la televisión es donde más salen, porque por radio no los ve uno. ¿Cómo se adornan muchos pastores? Ya más falta que se ponga una corona. Quién sabe si habrá alguno que se la esté poniendo. Pero oiga usted, alhajas y todo. ¿Dónde está la humildad? Quieren hacer resaltar su personalidad. Quieren de esa manera causar una impresión en las personas. Y causan una impresión muy grande en las personas que son faltas de conocimiento, que están faltas del conocimiento de la palabra de Dios. Son en las que causan una impresión así que dicen, ay, mira, pues vamos a hacer nosotros igual para que
para que Dios nos bendiga y andemos como ellos. El error más grande que puede cometer es creerles de esa manera a esas personas. Por eso es que el apóstol Pablo empieza aquí a exhortar a los hermanos. Sean hallados semejantes a nosotros. Versículo 13, muy importante, fíjense lo que dice de ahí en adelante. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí viene ya la exhortación. Porque estos son, gloria a Dios, aleluya, falsos apóstoles. ¿Cuántos se nombran apóstoles ahorita? ¿Y cuántos han resultado que son mentiras? Hay otros que se dicen que son profetas y le han profetizado y les han dicho, no se ha cumplido lo que dijiste, es que no es tiempo todavía. Y la palabra de Dios dice que aquel que profetice algo y no se cumpla es falso profeta. ¿Por qué? Porque no es enviado por Dios. El día que venga un profeta y que realmente nos diga, está pasando esto, va a pasar lo otro, porque así está escrito, Dios me lo ha dicho, y pase, entonces vamos a creer que Dios le dio, porque también el diablo puede hacer que se cumplan ciertas cosas para que crean en Él, pero no vamos a creer en Él, sino vamos a creer en Dios, que a ver si Dios lo mandó verdaderamente como profeta a exhortarnos a que hagamos algo que Dios quiere que hagamos, no lo que quiere el hombre. Tenemos que ser cautos y probarlos a ver si son maestros verdaderos, porque aquí dice si son verdaderos maestros, porque aquí la palabra de Dios nos dice que son falsos profetas y obreros fraudulentos, no falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Y cuántos no son los que hablan por televisión bien bonito y luego de repente empiezan a cambiar? Se han disfrazado como obreros de Cristo, gloria a Dios, o apóstoles de Cristo. Y luego el 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermanos, para que no nos engañe nadie. Porque ahora también por ahí, sé que hay rabinos por ahí que andan por ahí también alterando la palabra de Dios. Cuidado, hermanos. No porque vengan con ese gorrito y la barba toda blanca y que son rabinos, ya por eso les vamos a creer todo. No. Vamos a creer lo que está escrito en la palabra de Dios, porque no podemos creerle al hombre, sino a Dios. Amén. Así que, ¿por qué? Porque ya ve lo que dice la palabra, que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el versículo 15, y ahí vamos a terminar. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo también nos advierte de los falsos apóstoles. Ahí dice que nos guardemos de los falsos profetas que vienen a ustedes como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya nuestro Señor Jesucristo ya lo había advertido desde el versículo 15 de Mateo 7. Así es que tengamos cuidado, hermanos. Cuidémonos pues nosotros mismos de aquellos que vienen predicando algo que sabemos que no es así, que no está en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque podemos perder nuestra salvación, hermanos. El apóstol Pablo les habla así porque se necesita. A veces aquí también hablamos así, pero con la palabra porque se necesita. Necesitamos nosotros, amados hermanos, vivir de la palabra, desear, como lo dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada, porque por ella vamos a crecer para salvación, hermanos. Y la leche espiritual no adulterada son las Sagradas Escrituras. Y cuando usted cree esto, usted está bien.
Cuando usted dice, bueno, pues ahí está escrito, ahí dice, pero no creo yo que todo eso sea así. Cuidado, porque ya está usted dudando. Y al que duda, hermanos, nada le es bueno. Porque su mente ya está trastornándose. La duda es lo principal que usa el diablo para que nosotros nos desviemos de la verdad que es en Cristo Jesús. Y la duda la siembran los falsos apóstoles, los falsos profetas, de lo cual habla la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos lo advierte allí en Mateo 7:15. Así que tengamos cuidado, amados hermanos, y vivamos la vida secular. Estamos en un mundo lleno de pecado, pero acuérdense que estamos en el mundo, pero no somos ya del mundo. Tenemos que vivir la vida santa y agradable que le gusta a Dios. Y eso solamente la podemos vivir cuando dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Si no lo dejamos que Él las gobierne, cuidado. Vamos a ir en pos de todo aquello que nos gusta ver. Hay cosas que no convienen. El apóstol Pablo lo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Vamos a orar. Damos gracias, Dios y Padre Celestial, por su palabra que hemos traído en esta tarde, Padre, en esta noche. Rogando, Padre, que la misma, Señor, cumpla el cometido para lo cual ha sido predicada, Señor. Que lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, Padre, lo que Él nos advierte, Padre, que no nos dejemos engañar por el enemigo que se viste como ángel de luz, Padre, porque sus servidores de Él también lo hacen de esa manera, Padre, para engañarnos. Necesitamos, Señor, que usted nos ayude, mi Padre, porque solos no podemos, pero si usted nos ayuda, Padre, proveyéndonos, Señor, la fortaleza del Espíritu Santo, Padre, para que nos enseñe, Señor, a distinguir a aquellos que son obreros fraudulentos, Padre, para no ponerles atención, seremos vencedores, Padre. Le rogamos, pues, mi Padre, que derrame, Señor, su Espíritu Santo sobre todo su pueblo, Señor, sobre sus siervos, Señor, sobre su hermano, sobre su pastor, el pastor, nuestro hermano Sergio, que es su siervo también, Padre. Derrame de su Espíritu Santo sobre toda carne, Padre, que quiere en usted, mi Dios, para que, Señor, nos podamos fortalecer y no ser víctimas, Señor, del enemigo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Padre, le damos gracias por todo, Señor. Ahora, Padre de la gloria, también, Señor, pongo en sus manos a todos sus siervos, Padre, a todo su pueblo que está enfermo, mi Padre, para que usted los sane, Señor. De aquí, de esta congregación, Señor, hay varios enfermos, Señor, le rogamos, mi Padre, que su mano de poder, Señor, sea sobre ellos, Padre, para que usted los libre, Señor, de toda enfermedad, Señor, para que usted los libre de todo dolor, Padre, para que, Señor, ellos, Señor, sean sanos y puedan venir a alegrarse con su palabra, a cantarle, a gozarse, Señor, con los cantos y las alabanzas hacia usted, mi Dios. Pero permita, pues, mi Padre, que reciban, Señor, todo lo que usted tiene, Padre, en su misericordia para ellos, Padre de la gloria, que, Señor, la sanidad venga a ellos y Espíritu, Señor, no solamente de sanidad, sino de poder y de dominio propio, sea sobre todos y cada uno de nosotros, mi Dios, y juntamente con todo su pueblo, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret también nos declaramos nosotros, mi Padre, sanos por su poder, y yo le doy gracias, Padre, por haber podido predicar. Señor, me sentía poquito indispuesto, mi Padre, pero usted, Señor, me ha dado las fuerzas, Padre, y me ha quitado todo estorbo, mi Dios, y le doy gracias por ello, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le rogamos, pues, mi Padre, que usted se quede con nosotros, mi Dios, a través del Espíritu Santo. La honra, la gloria, la alabanza y el poder, mi Padre, sean solamente para usted, mi Dios y mi Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Denle el aplauso a Cristo, mi hermano. Denle el